señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de sábado 24 de abril, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas como los cañaverales. Esta semana, amables oyentes, les contamos que por iniciativa del senador del Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, se desarrolló el foro denominado Retos de la Educación durante la pandemia para analizar los efectos que la crisis sanitaria ha dejado en el ambiente académico. El senador Richard Aguilar inició el debate señalando los esfuerzos del gobierno y haciendo un llamado para concretar el fortalecimiento de varios sectores del país. Hemos hablado mucho de las finanzas del Estado y desde aquí quiero hacerle un llamado siempre constructivo, respetuoso al gobierno, al Congreso, para que trabajemos concertadamente, para que trabajemos conjuntamente en nuevas herramientas fiscales que interpreten el sentir de las mayorías. Debemos conciliar la estabilidad económica y la garantía para prestar los servicios sociales tan importantes como la educación y la salud y garantizar, por supuesto, en medio de esta pandemia, las transferencias monetarias no condicionadas. A su vez, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó que el gobierno nacional ha trabajado por ofrecer mejores condiciones para los estudiantes, como en el caso del modelo de alternancia. Por ello, Colombia hizo pilotos de presencialidad los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el 73% del territorio nacional, preparándonos para el año 2021 y entregando más de 400.000 millones para protocolos de bioseguridad, más de 200.000 millones en mejoramiento de infraestructura rural. Son 689 proyectos de mejoramiento. Estamos abriendo la semana siguiente una nueva convocatoria porque la realidad de la pandemia también nos permitió volcarnos a la ruralidad, donde siempre hemos tenido inequidades en el sistema educativo. Por su parte, el embajador de China en Colombia, Lan Hu, afirmó que la educación como la conocemos debe estar sujeta al cambio. Debemos enfocarnos en los cambios de nuestra era y promover el desarrollo de la educación mundial con medidas más abiertas e innovadoras. Examinar cuidadosamente las oportunidades y desafíos que las nuevas tecnologías brindan a la educación y hacer un buen uso de la tecnología como Internet. Para el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, urgen recursos para impulsar la investigación científica en el país y ayudar a dar solución en las problemáticas sanitarias. Yo creo que nos merecemos como universidades, como investigadores dentro de las universidades importantes que tiene el país, una atención y un esfuerzo importante para fortalecer procesos de investigación y desarrollo que nos permita soberanamente no hablar de ciencia nacionalista, sino de esa ciencia que sabemos hacer de la mano de nuestros profesores para atender estas necesidades tan importantes que se generan. Finalmente, el senador Richard Aguilar, como conclusión al foro, agradeció a los estudiantes e insistió en que se debe reformar las políticas de distribución de recursos tanto para las universidades públicas como para las privadas. Con esta noticia, amables oyentes, damos inicio a la emisión del día de hoy. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín.
De estos temas hablaremos a continuación. Diferentes opiniones sobre el Plan de Reactivación Económica de Colombia fueron planteadas en el debate de control político de la plenaria del Senado. Senadores de la Comisión Tercera manifestaron su preocupación ante el impacto fiscal que tendría la nueva reforma tributaria. A plenaria del Senado, paquete de proyectos aprobados en Comisión Primera. En minutos, más detalles. Debate de control político sobre la planta regasificadora del Pacífico fue llevada a cabo por los senadores de la Comisión Quinta. Iniciativa de ley que declara el Río Grande de la Magdalena como hidrovía pasa a segundo debate en la plenaria. Bienvenidos a Voces del Senado. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. En el ejercicio de hacer seguimiento a los planes de acción por parte del Gobierno Nacional ante la pandemia, los integrantes de la plenaria mixta llevaron a cabo un debate de control político a los ministros de Hacienda, Agricultura y Comercio con el fin de conocer detalles en los planes de recuperación económica desde las acciones del Gobierno Nacional. La periodista Elfi Galeano con más información. El debate lo inició el senador Carlos Felipe Mejía del Partido Centro Democrático, quien resaltó el apoyo que ha tenido el campo colombiano. Lo que ha tenido que hacer el Gobierno Nacional pues es todo un proyecto de reactivación económica para proteger, digamos, de enfrentar el problema de salud de los colombianos, proteger el ingreso de los hogares, proteger el aparato productivo y apoyar las finanzas públicas. Por supuesto que esto ha significado un inusitado aumento del gasto y el nivel de endeudamiento, y es importante hacer un reconocimiento a la buena labor económica que antes de la pandemia venía desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque, con unas cifras de crecimiento que se destacaban en el entorno latinoamericano. Desafortunadamente, esta pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, pues ha generado un nivel de endeudamiento, por supuesto, preocupante. Por su parte, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical enfatizó que la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos del país y solo el 3% se comercializa sin intermediarios. Yo soy de origen campesino y he visto cómo los intermediarios se llevan casi toda la ganancia de las cosechas, por no decir que toda. Aunque la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos del país, según la FAO, apenas el 3%, óigase bien, se comercializa sin intermediarios. Más de 230.000 nuevos productores con el servicio de extensión agropecuaria, con una inversión de casi 50.000 millones de pesos. Yo felicito esta ampliación y la entiendo como un primer paso de un camino que apenas comienza. En nuestro territorio falta muchísimo por hacer y por ello le solicito al ministro que agilice y extienda mucho más este servicio para el departamento del Cesar y La Guajira. Sentimos que falta que se agilicen mucho más los créditos para el pequeño productor y ojalá en un futuro puedan ser de manera directa. En respuesta, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, argumentó que, a pesar de la pandemia, se debía garantizar la seguridad alimentaria en el país. Uno de esos retos que nos trajo el COVID-19 es poder mantener la seguridad alimentaria de los colombianos, poder mantener la cadena de abastecimiento. Y ese fue uno de las primeras medidas que se tomaron en el gobierno del presidente Iván Duque, y es tomar la decisión de que el sistema o el sector agropecuario, piscícola y pesquero pudiera continuar funcionando, usando los servicios de apoyo, usando el transporte, pudiera continuar vendiendo, comercializando los productos, sembrando, cosechando y teniendo ingresos. De igual forma, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a un plan ambicioso de inversión y que no se debía tener miedo al endeudamiento. El gobierno vino al Congreso de la República en el periodo legislativo donde discutimos el presupuesto general de la nación y vino con un plan ambicioso. Ya estábamos en medio de la pandemia, con muchas incertidumbres, tuvimos unas discusiones muy profundas aquí en el Congreso de la República y llegamos con un plan ambicioso en materia de inversión. Dijimos, nosotros tenemos un 2021 difícil, lo decíamos en aquel entonces, y necesitamos tener claridad en el sentido de que no le podemos tener miedo al endeudamiento. Por otro lado, el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador sostuvo que la economía bajó 6.8% producto de la pandemia, pero aseveró que el gobierno le apuesta a un crecimiento económico. La pandemia nos golpeó durante 2020 muy fuertemente, la economía cayó 6.8%, los rezagos en la tasa de desempleo llegaron a enero por los
diferentes cierres, esta tasa se incrementó al 17.3, pero mire, tanto el gobierno nacional como Asobancaria están apostando a un crecimiento económico importante del orden del 5%, el gobierno 4.6% y así diversos organismos, de manera que esto se va a lograr, vemos más adelante, con inversión pública, privada y con otros elementos. En su intervención, el ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, explicó los compromisos como gobierno para mitigar el impacto de la pandemia. Vacunación masiva y reactivación segura. Esos son los dos propósitos más importantes que tenemos como gobierno nacional. Hablar de reactivación supone abordar los compromisos que hemos tenido como gobierno para proteger o mitigar el impacto de la pandemia, especialmente para contribuir a que se genere empleo, a que se recupere empresa, a que se construya equidad y se recupere sobre todo confianza. Quiero insistir sobre ese punto. Confianza, que es un activo muy importante en este proceso de reactivación, en las oportunidades que hemos seguido teniendo y seguimos teniendo como país y también en los logros alcanzados. La pandemia nos ha dejado muchas heridas y cicatrices muy profundas por proteger lo más sentido que tenemos como seres humanos, que es la vida de los colombianos. El debate de control de la sesión plenaria continuará la próxima semana. Voces del Senado. Frente a la erradicación del proyecto de reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible que viene con mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional, los integrantes de la Comisión Tercera en debate de control político con funcionarios del gobierno analizaron la situación fiscal de Colombia de cara a la nueva reforma y pidieron claridad en algunos puntos contemplados en la iniciativa. Billy Val Beltrán con más información. Iniciando, la senadora por el partido Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, citante al debate, manifestó que a pesar de las diversas reformas que se han presentado, no se ha podido llegar a la raíz del problema. Haciendo cuentas, desde el año 2000 hemos tenido 11 reformas, es decir, cada año y 9 meses los ciudadanos, los padres de familia, empresarios, emprendedores, inversionistas, trabajadores, navegan en la incertidumbre del cambio de reglas. Es por esto que mi llamado es que abordemos la discusión en materia fiscal y tributaria desde la postura de la conveniencia económica del país. A las inquietudes planteadas por parte de la citante sobre las evasiones de impuestos y contrabando, el director de la DIAN, Lisandro Junco, explicó que esta ley de solidaridad sostenible contiene una serie de sanciones para las conductas evasivas y que este gobierno ha recaudado 36 billones de pesos combatiendo el contrabando. La DIAN desde el año 2018 ha venido trabajando de una manera incansable frente a la lucha contra el contrabando y la evasión. La ley de financiamiento y posteriormente la ley de crecimiento genera unos grandes sanciones para las conductas evasivas. En ese orden nosotros hemos venido trabajando y los resultados han sido contundentes en el sentido de las cifras que ha generado el recaudo por lucha contra la evasión y el contrabando. Asimismo, el senador conservador Efraín Cepeda resaltó puntos positivos y negativos de la reforma. Volver permanente el ingreso solidario creo que es uno de estos puntos que venimos reclamando desde la totalidad de los partidos políticos, de manera que allí tendríamos un punto positivo. ¿Cómo no respaldar el tema de la educación pública para estratos 1, 2 y 3, esa gratuidad? La reducción del impuesto sobre la renta para micros y pequeñas empresas que llegaría alrededor del 4%. Las facultades al gobierno, y aquí sí es importante esas facultades del gobierno para reducir el tamaño del Estado, pero también encontramos algunos aspectos que nos resultan negativos, como eliminar la categoría de exentos para productos de la canasta familiar que no pueden descontar su cadena, lo cual encarecería los precios de la canasta. El impuesto de renta para personas naturales nos parece que comienza desde muy bajo, como así que a partir del 2024 el que gane más de 2,5 millones. Igual el impuesto a los dividendos del 15% para personas que reciban, porque es que cuando uno mira la cifra anual parece muy alta, para personas que reciban dividendos de 2,3 millones de pesos mensuales el 15%. Por su parte, el senador Iván Marulanda, por el Partido Verde, afirmó que los colombianos merecen una vida digna y esta es obligación del Estado. Además, indicó que el sistema tributario debe ser equitativo y eficiente. Entonces no estamos hablando aquí de regalos, de dádivas, sino del cumplimiento de las obligaciones del Estado frente al pueblo colombiano. Esa inversión social no puede equivaler en el imaginario colectivo a plata que se mete al tarro, que se va a tirar a la basura. No solamente tiene todo ese valor
valor humanitario y ese valor de solidaridad y de una sociedad realmente civilizada, sino también que es la base para la reactivación económica. El viceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo Zárate, manifestó que la consolidación fiscal requiere de múltiples herramientas que permitan reducir los gastos del Estado, entre otras reducciones. Y nosotros estamos pensando en 3 herramientas. Unas herramientas de gasto que implican hacia mediano plazo reducir en 3% del PIB los gastos del Estado, donde buena parte de esa reducción viene de recoger los gastos que eran extraordinarios por cuenta del COVID y que no vamos a permitir que se vuelvan permanentes. Hay un 1.1% del PIB que es por una menor evasión. Lo han dicho, su importancia la han reseñado todos y nosotros seguimos trabajando en ese frente. No lo hemos olvidado y es importantísimo para nosotros y para este plan fiscal. Y tercero, la ley de solidaridad sostenible que esperamos que nos dé cerca de 1.5% del PIB. Para tener estabilidad en las finanzas públicas requerimos que ese 1.5% del PIB sea de carácter permanente, no de carácter transitorio. Para finalizar, la senadora Emma Claudia Castellanos expresó su preocupación por cómo o qué será financiado con la nueva reforma tributaria y quiénes serán los responsables de asumir este gasto. Por lo cual no podemos ser ajenos a la preocupación de muchos compatriotas de cómo, se va a financiar el proyecto de gobierno. Bueno, todo muy interesante, pero ¿quién lo paga? Realmente ese es el debate. Más cuando la clase media está así luchando por financiarse a sí misma. Aún igualmente el sector productivo necesita recuperarse de los rezagos de la crisis económica. No podemos golpear a ciertos o a los mismos sectores del país. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. Los integrantes de la Comisión Primera Constitucional discutieron y aprobaron esta semana varios proyectos de ley que tendrán segundo debate en la plenaria del Senado. El primer proyecto, el 341 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. La iniciativa del Gobierno Nacional contó con la ponencia del senador del Partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, quien destacó: este proyecto busca desarrollar una norma que ya existe, por medio de la cual se establece la responsabilidad de las personas jurídicas que mediante sentencias, incluso la Corte Constitucional ya ha declarado viables. Y es que muchas veces ustedes ven cómo las personas jurídicas terminan evadiendo responsabilidades y termina siendo simplemente la persona natural la sujeto de las sanciones que impone la ley. Esa responsabilidad de las personas jurídicas que ya existe y que está consagrada en la ley establece que esas personas jurídicas también son responsables. Doctora Beatriz, doctora Juanita, yo creo que hay que establecer una premisa de que cuando esas personas jurídicas vayan a ser sancionadas también tengan una primera decisión, y es la de que se establezca que ha sido sistemática e institucional esa corrupción. El segundo proyecto es el que busca dejar sin vigencia la Ley 54 de 1989 y establece nuevas reglas para determinar el orden de los apellidos por acuerdo consensuado entre los padres. Como ponente, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, explicó: al declararlo inexequible y contrario tanto a tratados internacionales como al hecho mismo de que la Constitución del 91 no permite la discriminación de la mujer, determinó que el Congreso de la República solucionara el problema legislativo, el vacío jurídico que dejaba el artículo primero de la Ley 54 del 89 declarado inexequible, y este proyecto tiene que ver con eso. Es decir, cumple la orden de la Corte Constitucional y permite, y ese ya es el tenor de su articulado, un articulado corto, que el orden de los apellidos de los hijos dependa de un acuerdo entre el padre y la madre. Si esa pareja decide que va primero el apellido de la madre, así será. Lo contrario, es decir, le permite a la mujer determinar su apellido, en qué lugar puede quedar respecto a sus hijos, al nombre de sus hijos. Otra iniciativa que tuvo luz verde en la Primera Constitucional fue en la que se adoptan medidas que buscan prevenir y enfrentar actividades del lavado de activos en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano. El senador Rodrigo Lara se refirió al contenido de la norma. Este es un proyecto básicamente que busca ampliar el ámbito de aplicación de la política nacional de antilavado de activos en lo que respecta a actividades provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Para el caso de dirigentes
mujeres que ostenten altas dignidades en el Estado venezolano o que ocupen importantes posiciones económicas en ese país y que ya hayan sido, por ejemplo, sancionados efectivamente por diferentes estados y organizaciones internacionales por su participación en operaciones de narcotráfico, lavado de activos y violaciones de derechos humanos. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Pues básicamente buscamos que el gobierno expida una lista denominada Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela, de tal manera que se prohíba a quienes hacen parte de esa lista pues la realización de cualquier tipo de negocios jurídicos, o civiles o comerciales en el país y pues se prohíba a cualquier otro colombiano también la realización de ese tipo de actividades con ellos, incluyendo a su familia hasta el 4º grado de consanguinidad y sus posibles testaferros. Finalmente, el último proyecto de ley que tendrá discusión en la plenaria es el que crea el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los niños, niñas y adolescentes, modificando la Ley 1146 de 2007. Al respecto, la senadora conservadora Esperanza Andrade señaló: es un instrumento de articulación para identificar y atender los principales factores que inciden en los posibles actos y hechos constitutivos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Como les decía, pretende la modificación de la Ley 1146 del 2007 en lo concerniente al Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual contra nuestros niños. Establece la elaboración de un plan estratégico integral y prevención de la violencia sexual contra los niños. La justificación del proyecto, el alza en los índices de violencia y delitos de índole sexual cometido contra los menores de edad, la situación de desprotección de los derechos en que se encuentran los menores, la falta de integración entre entidades que imposibilitan una visión clara sobre el panorama de la violencia sexual contra los menores de edad y las falencias en los mecanismos existentes para proporcionar una acción de prevención y articulación. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Ante la preocupación al interior del Senado en lo relacionado al impacto ambiental por la extracción de gas en el país, los senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate de control político a entidades del Gobierno Nacional sobre la planta regasificadora del Pacífico. Elfi Galeano nos cuenta más detalles. El senador citante José David Name del partido de la U se refirió a las imprecisiones alrededor de la construcción de la regasificadora e incluso su afectación en el medio ambiente. Mi debate lo planteo de un estudio que hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que lo contrató en febrero del 2020 a una firma internacional, Hotel and Partners Limited, que no es una empresa de garaje, que no es una empresa desconocida, porque si fuera otra empresa que hiciera el estudio, tal vez aquí Cristian Jaramillo o Jorge Valencia me podrían decir que es un estudio que no tiene validez, pero es un estamento del mismo gobierno colombiano. Así que, basándome en ese estudio de una de las empresas más importantes en la materia, hoy voy a demostrar que todo lo que han creado, montado alrededor de esta planta regasificadora no es cierto, son falacias, son mentiras, y quiero invitar al gobierno nacional a que corrijan, a que no nos pase como la caja de huevos a 1.800 pesos. En su intervención, el también senador citante Jorge Robledo del Partido Dignidad Colombia cuestionó si en realidad el país necesita importar un gas que se puede producir. Aquí estamos discutiendo en últimas es si Colombia produce un gas que puede producir o importa un gas, trae del extranjero un gas que no necesitamos importar porque tenemos producción interna. Ese es un debate, ya otro debate. Llevamos 30 años en estos debates entre qué es mejor producir o importar, qué es mejor traer del extranjero o generar producción nacional. Parece mentira, pero en Colombia eso es un debate, porque aquí llevan 30 años echándonos el cuento de que es mejor importar 14 millones de toneladas de productos del agro que producirlos en Colombia. Bueno, esas son las teorías. Ese es el debate. Ahora, si ese gas se importa, pues es un golpe duro a Ecopetrol, que es el mayor productor de gas, y a varias empresas privadas que también son productoras. Yo no me opongo a que se importe lo que uno no puede producir, eso se cae de su peso, pero aquí estamos discutiendo producir un bien que sabemos producir los colombianos, que lo hemos producido toda la vida y tenemos con quién hacerlo. Cristian Jaramillo, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, explicó que para el gobierno lo más importante es llevar el servicio a la casa de los colombianos.
eso la UME no llega y dice, oiga, subamos los precios porque sí. No, pues esa no es la idea. Pero sí puede decir, es conveniente incentivar que se construya infraestructura para sacar esas reservas, para ponerlas arriba en la tierra, o infraestructura de transporte de gas para que esas reservas se puedan mover luego en el mercado y se lleven a donde lo necesitan los colombianos, que no es ahí al lado del pozo, sino donde está el industrial, donde está el hogar, es en los distintos centros de consumo. Entonces la UME elabora una serie de escenarios para poder identificar cuáles son los factores que hacen difícil tomar el gas y ponerlo en la puerta de la casa de los colombianos, porque es que eso es lo que importa. Las reservas son una idea de lo que tenemos en un futuro mediano o largo plazo. Lo que importa son cuál es la producción que espero ver puesta en la puerta de la casa de los colombianos. Al final del debate de control político, el también senador citante Jorge Robledo enfatizó que, con lo escuchado por parte del gobierno, se demuestra que las cifras no concuerdan y ante esta incertidumbre, las importaciones que se realicen causarían un daño al país y a Ecopetrol. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles, amables oyentes, que en Comisión Sexta fue aprobado el proyecto de ley 174 de 2020 que declara el Río Grande de la Magdalena como hidrovía y tiene por objeto mejorar la navegación, la actividad portuaria y el aprovechamiento sostenible y competente de la cuenca. Al respecto, el liberal Horacio José Serpa, como ponente, destacó el impacto que tendría en materia de transporte de la norma. Las ventajas de las hidrovías, colegas, han sido comprobadas en el contexto ambiental y económico, en tanto que se le atribuyen el descongestionamiento de carreteras. Por ejemplo, en Europa son transportadas 800 millones de toneladas anualmente por 28.000 kilómetros de hidrovías. Y si queremos hacer una comparación razonable, en Colombia el transporte de carga en el modo fluvial movilizó hace 2 años, 2018, menos del 2%. Ojo, el transporte de carga en 2018, menos del 2% de la carga nacional, con 5 millones de toneladas versus casi 250 millones de toneladas por modo terrestre y casi 50 millones por modo ferroviario. Como autor del proyecto, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, resaltó la importancia del proyecto en el cuidado del medio ambiente y en otros beneficios que traería para el país. Recoge toda la intención del proyecto. Es algo que beneficia la competitividad del país, además de ser amigable con el medio ambiente. El transporte fluvial siempre va a emitir menos partículas dañinas para el aire que el transporte terrestre. Además, descongestiona las vías del país, favorecerá a reducir la accidentalidad en las vías colombianas siempre que se use el río para transportar los diferentes productos que se comercializan en este país. Igualmente, el senador de la Alianza Verde, Jorge Eliezer Guevara, indicó que la medida también es una recuperación del río Magdalena. Pero además de eso, la navegabilidad por el río Magdalena también se acabó. Es de los medios más económicos de transporte. Además, yo creo entonces por esa razón que este proyecto es clave, que el país piense que la vía de la carretera para transportar en vehículos no es tan importante, no es tan necesaria. Y tenemos los dos mecanismos, la recuperación de la vía férrea y la recuperación del río Magdalena. Declarar como hidrovía, como un eje fundamental para el transporte de mercancías. Es más, hasta para habilitarlo en el turismo. ¿Se acuerdan los viejos champanes que recorrían el río Magdalena? Es importante. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar de información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoechea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la producción de Johnny Rizzo y en el trabajo periodístico Elfi Galeano, Gloria Moncayo y Billy Valbeltrán, la coordinación de quien les habla Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.